Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de el podcast de Educación Consciente. Estoy muy contenta de estar de nuevo aquí. Ya tenía mucho rato sin grabar, pero tenía bastante tiempo con la idea de hablar sobre alimentación intuitiva y sobre cómo enseñar a los niños a tener una relación sana con los alimentos y con su cuerpo y pues en general hablar de la alimentación. Este proyecto y este podcast está sobre todo enfocado a la crianza y a la educación, pero creo que es un tema súper interesante y súper importante para nosotros los adultos, los cuidadores. Pues este podcast sí va a estar dividido como en dos aspectos. Primero me quiero enfocar en la parte de la crianza y de la niñez y de las infancias, pero después me gustaría profundizar respecto a la alimentación en general, sobre todo partiendo de que es importante tú aprender las cosas y aplicarlas en ti mismo, en ti misma, para después enseñar a los niños el camino y cómo enseñar desde el ejemplo. Pues espero que esta información sea valiosa para ti. Hablando sobre la alimentación en la infancia, creo que es súper importante reconocer que nosotros nacemos con una intuición y con una sabiduría respecto a la alimentación y a los alimentos. O sea, creo que sí se trata de enseñar a los niños sobre cómo estar sanos, cómo comer saludablemente, pero yo de verdad creo que nosotros ya traemos una sabiduría. Creo que se trata más de no maleducarlos al respecto. Creo que se trata muchísimo de eso. Porque, por ejemplo, un bebé come intuitivamente, ¿no? O sea, sabe cuánto necesita, deja de comer cuando ya no tiene hambre, o sea, toma leche hasta que está satisfecho y vuelve a llorar cuando tiene hambre otra vez. O sea, en nuestra sabiduría interna, en nuestro cuerpo viene ya como todos los recursos y toda la información para estar sanos, pero creo que en el transcurso como de nuestro crecimiento y de nuestra crianza lo desaprendemos. Pues nosotros venimos a este mundo con esa sabiduría. Creo que se trata muchísimo de que permanezca, ¿no? Y como de no agregarle como a la alimentación ideas erróneas, ideas que hacen daño. Un bebé va a llorar cuando tenga hambre, va a comer lo suficiente para estar bien, para estar sano, para crecer. Entonces, dejemos como de forzar eso y también de proyectar nuestros propios traumas y como esa mala información con la que crecimos. O sea, creo que es como súper importante que confiemos en que nuestros niños están en contacto y saben en qué momento ya se sienten llenos, ¿no? O cuando ya están satisfechos y no forzarlos a comer más, como por la idea de que tenemos o el miedo de que no estén comiendo lo suficiente, que vayan a estar malnutridos. Creo que es también muy importante ofrecer una variedad sana y como diversa de alimentos. Sí, poner al acceso variedad de alimentos a los niños y enseñarlos también como respecto a cómo los alimentos nos hacen bien, cómo nos nutren. Creo que es muy importante como la conversación que se tenga respecto a los alimentos, porque después, respecto a lo que vemos nosotros en los adultos o en lo que escuchamos de que hay este alimento, esto es malo, o como
Estar escuchando muy constantemente de que ya me voy a poner a dieta el lunes, o como ver esta culpa al alimentarse, o estar escuchando constantemente o viendo que las mujeres, o bueno, los hombres también, tienen que verse de cierta manera, y escuchar, por ejemplo, que tener cierto peso está mal, escuchar a los adultos hablando mal como de su propio cuerpo, todo esto afecta a los niños y todo esto los va educando y los va moldeando, tener como resultado niños o niñas que están en cuarto de primaria y que ya están preocupadas por su peso o están en dietas y con una relación mala con los alimentos. Voy a mencionar como algunas cosas que creo que es importante al momento de criar a los niños para que tengan una alimentación sana, una relación sana con los alimentos y con su cuerpo. Entonces, creo que es importante el tema de la conversación que se tiene respecto a los alimentos y lo que se dice sobre ellos. Entonces, es importante no satanizar a ciertos grupos alimenticios y decir esto es bueno, esto es malo. Creo que se trata como de tener un equilibrio y notar que los alimentos nos nutren y es importante tener un equilibrio y escuchar a nuestro cuerpo respecto a qué es lo que necesita y a qué cantidad requiere. Creo que también es importante no obligar a los niños a terminarse un plato cuando ellos ya están satisfechos, porque eventualmente esos niños se convierten en adultos que ya no saben en qué momento parar de comer o que aprenden a suprimir las señales del cuerpo. Entonces, lo vuelvo a decir, creo que se trata más de mantener esa sabiduría que ya tienen los niños y que ya teníamos nosotros. Enseñarlos a que escuchen cómo se sienten, escuchen a su cuerpo y hagan caso a eso. Sí creo que es importante tener un equilibrio y ofrecer alimentos saludables, pero también enseñarlos a comer de manera variada y no satanizar, por ejemplo, los postres o las papas o los dulces. Creo que debe de haber un equilibrio y que ellos aprendan a comer sin culpa, pero de una manera responsable, porque creo que si se lleva al extremo de satanizar todos estos alimentos, o sea, que primero se genere en ellos como esta curiosidad y este deseo de tener esos alimentos a los que no tienen acceso, y después, o sea, cuando ya tienen acceso a ellos, que no puedan controlarse al comerlos. Creo que en este aspecto estoy pensando sobre todo en mí. Sé que mis papás, y no digo como, y no cuento como esto tratando de como de criticarlos. Yo sé que todos los papás en general hacen lo mejor que pueden con la información que tienen y que querían que mis hermanos y yo estuviéramos lo más sano posible, pero creo que respecto a las papitas o como a los dulces, como que siempre nos tuvieron muy controlados, y al menos yo, cuando tenía la oportunidad de comerlo, era como comer pero mucho y en exceso, porque no tengo acceso a esto. Entonces creo que debemos encontrar como el punto medio y como, o sea, sí, no vas a comer papitas todo el tiempo, porque eso después te puede hacer daño en el estómago, pero encontrar el equilibrio y hacerlo de una manera prudente para que ese tipo de alimentos no sean como adictivos o tengan como ese peso emocional y no tengan como ese peso tan importante y después como esa culpa tan grande.
al comerlos. Entonces, tener acceso a todos los alimentos creo que puede ser un poco controversial porque también hay como una corriente y veo como información en redes sociales sobre a papás que están tratando de alimentar y de llevar una alimentación como súper sana y como cero dulce, cero azúcar. Yo creo que está bien pensar responsablemente y ser consciente de lo que comemos, pero sin llevarlo a un extremo y sin llevarlo a satanizar todo. En parte sí generar bienestar al que los niños no tengan como esa adicción al azúcar, pero también pues generando como más de lo mismo, o sea, como más de prohibición, como de catalogar algo como súper bueno, como súper malo, o sea, como radicalizarlo. Creo que es importante mantener el centro y el equilibrio y tratar de hacer las cosas lo más razonables e intuitivas que se puedan para el beneficio de los niños. Enseñarlos sobre la variedad de los alimentos y que la alimentación es una parte importante en nuestra vida y es una manera de mantenernos sanos, que los alimentos también nos hacen sentir bien, que podemos disfrutar de la alimentación y que pues enseñemos a hacerlo como desde una parte amorosa. Como yo me amo, mi cuerpo merece sentirse sano y saludable, voy a tratar lo más que pueda de alimentarlo equilibradamente, sanamente, de hacer las cosas desde un punto amoroso y no como desde un punto de odio cómo se ve mi cuerpo y por eso me voy a restringir tales cosas o voy a estar obsesionada tanto con la comida, con las cantidades, con cómo me veo. Bueno, continuando con qué cosas podemos hacer para enseñar a los niños a tener una relación sana con los alimentos y con su cuerpo, creo que también es muy importante el cómo nos referimos a ellos o cómo nos referimos a nosotros respecto a nuestro cuerpo. Bueno, creo que en general no está muy bien estar hablando de cuerpos ajenos, pero ser muy cuidadosos sobre qué decimos a los niños sobre ellos. Creo que puede ser algo bien traumático escuchar que estás gordo o que te ves mal o estar constantemente siendo criticado por qué es lo que estás comiendo o cómo te ves. Entonces, ser muy cuidadosos en esa parte de cómo nos expresamos respecto a nuestro aspecto físico y hacerlo con el ejemplo. Ahorita, como en la siguiente parte del video, me gustaría más hablar ya de la alimentación intuitiva en nosotros, porque estoy súper convencida de que lo que queramos transmitir y enseñar a los niños lo tenemos que aplicar en nosotros, sanarlo en nosotros y realmente hacerlo parte de nosotros para transmitirlos. O sea, creo que es de las cosas más importantes si tú quieres enseñar a tus niños a tener una relación sana con los alimentos y con su cuerpo. O sea, que empieces contigo. Es de las cosas más importantes. Creo que también al momento de estar educando niños es importante a la hora de la comida hacer como un espacio de disfrute en donde todos estén presentes a la hora de comer. No recomendaría ver, por ejemplo, películas o estar en el celular o como enfocada en otra cosa mientras están comiendo. O sea, creo que esa es una parte muy importante como, y también aplicarlo en nosotros, aprender a estar presentes a la hora de comer. No estar viendo otras cosas, no sé, escuchando otras cosas mientras estamos comiendo. O sea, creo que es muy importante esa parte de que los niños aprendan a estar presentes, a estar concentrados en que están comiendo para pues también estar como más conscientes de cómo se sienten, de si ya se sienten satisfechos, si todavía quieren comer más
También creo que puedes de repente preguntar de que, ay, ¿cómo te sientes? ¿Sigues teniendo hambre? ¿O ya estás satisfecho? Para que ellos lo hagan consciente. Y también creo que está bien enseñar sobre los nutrientes de los diferentes alimentos, de los diferentes grupos alimenticios, involucrar a los niños a la hora de preparar alimentos, hablar sobre la relación de las emociones con los alimentos, también igual y reflexionar sobre cómo se sienten después de comer cierto tipo de alimentos para que ellos vayan siendo conscientes de que el comer ciertos alimentos o ciertas cantidades nos puede hacer sentir de maneras distintas. No sé, por ejemplo, de que con el chile, pues siento que eventualmente ellos van a aprender que si se exceden con comer chile, les puede doler el estómago, ¿no? Y como que hay consecuencias con las decisiones que tomen. Creo que es muy importante respetar el nivel de saciedad de los niños y ofrecer una cantidad y una variedad de alimentos que los nutran y no satanizar a los alimentos, tener mucho cuidado en la manera en la que nos expresamos respecto a la alimentación y a nuestro cuerpo y al cuerpo de los demás. Creo que es algo como muy importante. Y creo que tiene que ser también desde el equilibrio. O sea, esto me refiero a que sí debe de haber cierto orden y cierta estructura con los niños, de que, pues no sé, no los vas a dejar que se alimenten solamente de Maruchan, ¿sabes? O sea, llevarlo como a un punto medio y a un equilibrio de sí puedes comer diferentes tipos de alimentos, pero sin excederse, sin llevarlo como al otro extremo de come absolutamente todo lo que se te antoje y excédete y así no pasa nada. O sea, creo que debemos de aprender a estar en el punto medio, enseñarlos a tener equilibrio y hacerlo de una manera saludable, hacerlo y alimentarnos porque nos amamos, porque queremos lo mejor para nuestro cuerpo, porque queremos sentirnos bien, nutrirnos, estar saludables. También con el tema del ejercicio, que ellos no vean proyectado en ti que haces ejercicio porque quieres bajar de peso o porque te quieres ver de una manera, que haces ejercicio para estar sano, para estar saludable, porque lo disfrutas, porque te hace bien sentir el movimiento en tu cuerpo, porque te hace bien mantenerte activo. O sea, la perspectiva y el porqué de las cosas. Ya yo bien intensa así de que y bueno, creo que respecto a la crianza es lo que sí quisiera como decir, recalcar, que creo que nosotros como niños ya venimos con esa sabiduría y con esa intuición para alimentarnos. Solamente pues tenemos que hacer que no se descomponga. Creo que es lo que quiero decir respecto a la alimentación en niños. Y ahora me gustaría más entrar a la parte de alimentación intuitiva en adultos, generalizando que pues la mayoría de las personas no crecieron como en un lugar donde se enseñara como de este tipo de cosas. Me gustaría contarte de qué cosas he aprendido, de qué cosas he aplicado yo para tener una relación sana con los alimentos, para sentirme bien con mi cuerpo, con cómo me veo, para tratarme con amor, para tratarme con respeto. Ay, lo vuelvo a repetir, o sea, de lo que tú quieras enseñar y transmitir a los niños, empieza contigo y aprende de eso, hazte tu experto, aprende de eso, aplícalo en ti mismo, para que ellos aprendan de lo que tú haces, de lo que tú eres. Creo que voy a contar un poco de cómo ha sido el tema de la alimentación en mi vida, sobre todo para, pues sí, como para enseñarte qué cosas me funcionaron y cómo fue que cambié mi perspectiva.
Pues la verdad es que siento que no, la mayor parte de mi vida tuve una relación muy mala con la comida y con mi cuerpo y con cómo me veía. Tenía una obsesión constante con, con bajar de peso, con verme de alguna manera, con ir de una dieta a otra. Y sí, o sea, en general teniendo una relación muy mala con la comida, conmigo misma, un montón de culpa. Y creo que eso es algo que yo aprendí de la sociedad, ¿no? De qué es lo que veía en las películas, de cuál era el estereotipo de cómo se tenía que ver una mujer, también pues de lo que veía en mi casa. Vuelvo a decirlo, yo sé que mis papás hicieron lo mejor que pudieron y trataron de enseñarnos a mis hermanos y a mí lo mejor que pudieron. Entonces, no es como desde un juzgar. Pues en primera, ponerle como tanto foco a cómo se ven las personas y a qué peso tienen. Creo que eso es algo como muy preocupante, el aprender después que no todos los cuerpos son estandarizados, o sea, que no todos los cuerpos se tienen que ver de una misma manera, que mi cuerpo se ve de cierta manera y que eso está bien, ¿no? Y que mi cuerpo se ve, pues prácticamente así es como me veo yo cuando estoy comiendo intuitivamente, cuando tengo una relación sana y cuando hago ejercicio por disfrutarlo y por moverme y por sentirme bien. O sea, es como aceptar que así es como mi cuerpo es y que eso está bien y que voy a alimentarme y voy a hacer ejercicio y voy a cuidarme para estar lo más sana posible y que mi cuerpo es digno y es valioso y que merece sentirse bien y que yo soy suficiente como me vea. O sea, que mi cuerpo no va a ser, no es delgadito o como con curvas como se supone que debería de verme y que eso está bien. Empezar por eso. Y pues bueno, como para contarles también un poco de contexto. Siento que en general nunca fui como súper gordita, pero por ejemplo en la primaria, como cuando iba como en cuarto o así, recuerdo que subí bastante de peso. Y en cuarto de primaria estaba yo haciendo mi primer dieta. O sea, ¿qué tendría que estar haciendo una niña en cuarto de primaria preocupada por cómo se ve y por su peso y obsesionada con la alimentación como desde un punto no sano? O sea, de verdad, no se me hace que esté bien y no quisiera que las generaciones de niñas tengan que estar pasando como por lo mismo. O sea, de verdad creo que tenemos que hacer algo para cambiar como todo el tema que hay detrás de la alimentación. Ya, o sea, como que yo crecí desde cuarto de primaria o desde antes y que prácticamente toda mi vida como constantemente criticándome, viéndome al espejo, pensando que debía de bajar de peso, en dietas constantemente. O sea, como hasta cierto punto cuando me daba como permiso de comer comida chatarra o de papitas, hacerlo de una manera excesiva, o sea, como de que no tengo acceso a esto y cuando sí me voy a atascar y voy a comer así terrible hasta que me duele el estómago, o sea, como llevando las cosas al extremo. Tiene como unos 3 años que empecé a reflexionar y a pensar en por qué hacer las cosas y como a escuchar y a leer diferentes cosas. Y ya, o sea, como que en algún momento de mi vida me empecé a cuestionar el por qué hacer las cosas, el por qué me alimentaba de cierta manera, el por qué me criticaba tanto, el por qué el tema del peso tenía tanta importancia en mi vida. Y empecé a investigar de diferentes cosas. Me acuerdo que escuché un podcast de Más Allá del Rosa,
de Raquel Lobatón, que se llama Tu cuerpo no es un problema a resolver. Es un podcast que les recomiendo mucho, que habla de todos estos temas y pues que se informen, que aprendan, y creo que ahorita ya se habla más de estos temas en general, o sea, de cómo nutrirse, de cómo tener una relación sana. Bueno, les digo que gran parte de mi vida como bien acomplejada de cómo me veía físicamente. La última vez que estuve a dieta fue en la pandemia y también me puse bien intensa con el ejercicio. Y esa vez duré como 1 año y medio o 2 años a dieta como bien estricta, y ha sido la vez que he estado como más delgada y como más tonificada y más como conforme y como de acuerdo al canon de belleza, pero creo que fueron los años en los que peor me he sentido respecto a mí misma y respecto a la alimentación. Como el ser súper obsesiva con eso. Sí, fue cuando más delgada me veía o más tonificada estaba, pero siento que era cuando menos conforme y menos feliz me sentía con cómo me veía, y también había como o sea, como que nunca era suficiente, a pesar de todo, a pesar de estar como en mi mejor punto, nunca era suficiente, o sea, como que siempre quería más y, y ya. Me estaba también acordando, un tiempo yo trabajé de niñera y trabajaba con 2 señoras preciosas, ay, que súper lindas, pero, o sea, también eran hermosas como en forma de ser, pero también físicamente. O sea, había una de ellas que hasta fue supermodelo y estaba súper bonita, o sea, tenía un cuerpo hegemónico y como lindo, y ambas yo las veía y decía, wow, o sea, son muy bonitas estéticamente según el estándar, pero las veía súper infelices también, o sea, neta que ni aunque, no sé, tenemos como encriptado en nuestra memoria femenina o socialmente, güey, como no importa qué tan bien te veas o qué tan preciosa en general, nunca es suficiente, o sea, nunca es suficiente. Ay, no sé, o sea, de verdad se me hace como bien frustrante. Quisiera que estos niños y que estas generaciones no tengan que pasar por esto, que las niñas crezcan y los niños también. Perdón si lo estoy como que enfocando más en lo femenino, pero creo que en general el tema como del cuerpo y del físico y de la alimentación nos afecta más a las mujeres. No digo que a los hombres también, pero hay como una mayor presión de cómo se tiene que ver una mujer para ser como valiosa, validada, guapa. Y bueno, les estaba contando también de mi trayectoria, ¿verdad? Entonces, estuve súper obsesionada con las dietas, con el ejercicio. Y después empecé como a escuchar podcasts, como a cuestionarme más las cosas, y no sé, hasta en terapia, y como que dije, ok, creo que esto no es sano tampoco, o sea, como llevarlo al extremo y hasta el ejercicio como por, nada más por cómo me vea, en vez de hacerlo como por mi salud, genuinamente por amor y no como por rechazo o como, sí, la perspectiva como hacia las cosas, o sea, como de que no me siento suficiente o me quiero ver de tal manera y por eso lo estoy haciendo en vez de hacerlo por el amor y por mi salud. O sea, como que esas cosas creo que hacen la diferencia, o sea, la perspectiva en por qué haces las cosas, por qué te vas a alimentar de cierta manera o por qué vas a hacer ejercicio, no como por el rechazo o por cómo te quieres ver, sino por sentirte bien, por estar bien, por amor a ti misma.
Y, ay, bueno, o sea, como también en ese punto, yo hacía un ejercicio que la neta es que no me gustaba y como que hasta puedo entender por qué luego la gente no es constante con el ejercicio, porque si lo haces desde una perspectiva de querer bajar de peso nada más y de tonificar o así, creo que es bastante difícil ser constante. Entonces creo que es importante como experimentar los diferentes ejercicios y ver qué cosas te gustan y hacerlo como por, pues por disfrutarlo, que sea algo que te guste mucho y que sea por estar sana. Entonces, en algún momento me cansé de llevar tantísimo tiempo a dieta y como con una relación tan mala y como sintiéndome luego bien culpable o bien ansiosa o los días que sí comía comida chatarra o así, como que en exceso y después sintiéndome súper mal. Y hasta creo que después me hice daño a mí misma, hasta en mi estómago. Como que ya después sí comía tantita grasita, me sentía súper mal, o sea, como que mi estómago ya no tenía los microorganismos para digerir todo tipo de alimentos, o sea, eventualmente tanta dieta, tanta restricción afecta en otras áreas y como afecta la salud. Ay, creo que también después como que estuve aprendiendo sobre la cultura de la dieta, creo que es un tema también bien interesante. El cómo como el sistema capitalista en general le beneficia que nosotras y nosotros no nos sintamos bien con nuestro cuerpo y que estemos comprando recetas milagrosas o dietas mágicas o pagando un montón en cirugías estéticas, ¿sabes? O sea, como que al sistema le conviene tenernos así. Una vez hasta escuché que como mujeres al patriarcado le funciona que nosotros estemos obsesionadas con cómo nos vemos y con nuestro cuerpo en vez de estar estudiando, aprendiendo otras cosas, nutriéndonos de otras maneras. Como de cierta manera hay una trampa en el sistema y por algo las cosas son como son. Por algo las películas, las novelas, el sistema te muestra algo, un estereotipo, o sea, hay ganancias millonarias respecto a todo esto y al sistema no le conviene que la gente esté feliz y que se alimente con amor y que esté bien con su cuerpo. Se perdería mucho dinero, muchos negocios, ¿sabes? Al sistema le conviene que seas infeliz con cómo te ves, con tu cuerpo, con tu alimentación y que estés a dieta permanentemente. Eso es lo que le conviene al sistema, como tener unos estándares de belleza inalcanzables y un estereotipo de cómo se ve una persona para que esté bien y que sea aceptable. Y bueno, entonces, después de que estuve muchísimo tiempo a dieta, bien obsesionada y haciendo un buen ejercicio, yendo un montón al gym, y que la verdad es que ni siquiera me gustaba mucho ir al gym, ya después me di cuenta que a mí me gusta más bailar, ir a clases de baile, de zumba, de danza árabe, caminar, el yoga, o sea, como que hay actividades físicas que disfruto más y que puedo ser constante y que puedo mover mi cuerpo y estar sana, pero hacerlo también como por gusto. Y bueno, después de esto de las dietas, yo me fui a vivir sola un año a otro país y, o sea, como que lejos de mi casa, como que dije, ok, quiero hacer las cosas distintas, quiero aprender a cómo alimentarme bien, quiero cambiar mi relación con mi cuerpo. Y entonces como que empecé a experimentar hasta el proceso de ir al súper y como ver qué cosas quería comer. O sea, también en ese tiempo como que estuve trabajando mucho la parte que todavía me cuesta, ¿eh? O sea, creo que como esto de la sanación no es lineal y no es como que actualmente ahorita todo el tiempo me veo en el espejo y digo, ay, me siento maravillosa o como
no es como que de repente se me sigan viniendo pensamientos de que, ay, no me gusta cómo me veo o cómo me veo gorda en una foto. No es que ya todo sea perfecto y que yo sea la más sana y que ya, ¿sabes? O sea, creo que es un aprendizaje de toda tu vida y que es un proceso y que no es lineal y que de todos modos vas a de repente batallar, pero de verdad sí he notado muchísimos cambios y he hecho muchísimo esfuerzo para estar lo mejor con mi cuerpo y con la alimentación. Entonces, como yo estuve experimentando mucho esta parte de pues vivir sola, de cocinarme, de ver qué cosas me hacían sentir bien, qué alimentos me hacían sentir sana, qué alimentos, no sé, por ejemplo, hasta cómo lo digería, o sea, como que empecé a checar de que ay, cuando como tal cosa, cómo se siente mi estómago, o cuando como tal cosa, no sé, por ejemplo, siento pesadez, me siento cansada después de comer eso. También empecé a, bueno, hasta preguntarme, siento que puede sonar un poco ridículo, pero luego cuando estaba comiendo como que me preguntaba, ya te llenaste? O sea, ¿ya estás satisfecha o quieres seguir comiendo? Y como que escuchaba internamente si sí o si no. O sea, como que me hacía esa pregunta a mí misma y como que empecé a aprender cómo traducirlo, porque había veces que se estaba comiendo algo como súper delicioso, pero que como que mi estómago ya se sentía satisfecho, era así como de que sí, quiero seguir comiendo, ¿no? O sea, como que ahí medio mentiroso de repente la mente, pero sí, o sea, como que empecé este proceso y como que me fue funcionando, o sea, a mí me funcionó mucho el estar como lejos de mi casa y probar diferentes cosas. También me acuerdo que me compraba como chetos y cosas que se me antojaran y, pero, o sea, por ejemplo, como que una bolsa grande como para poder medirme a la hora de comerlos, porque siempre fue algo que me costó mucho y que la verdad es que todavía luego me cuesta, o sea, como que no tenía mucho acceso a ese tipo de alimentos y cuando lo tenía era así como de que, ay, quiero, y como quiero muchísimo y así. Entonces como que empecé así de que, sí puedes comer esas cosas también, o sea, y no te tienes que exceder cuando las tengas, o sea, como que ya no está prohibido para ti, sí las puedes comer de vez en cuando, o sea, como llevar ese equilibrio. Pero en este proceso también pues pasé como por unas situaciones complicadas emocionalmente, porque sí creo que la alimentación tiene muchísimo que ver con las emociones y creo que no está mal eso. Pues desde que estamos pequeños y nuestra mamá nos da leche, eso nos ayuda a sentirnos bien, a calmarnos, a regularnos y los alimentos sí están relacionados con las emociones y no creo que eso esté mal. Creo que el problema está cuando los alimentos son nuestro único recurso para regularnos y para sentirnos bien. O sea, creo que debemos de esforzarnos en diversificar nuestros recursos para regularnos emocionalmente. Que los alimentos no sean nuestra única manera de sentirnos mejor, pero sin satanizar que sí te pueden ayudar a sentirte mejor. O sea, como que hacerlo en un equilibrio. Y bueno, ya después, como que siento que iba muy bien y luego después pasaron unas cosas en mi vida emocionalmente complicadas. Como que siento que lo llevé un poco al extremo, que era lo que como que yo creía que era intuitivo, ¿no? Como alimentación intuitiva, como que en ese momento dije, sí, alimentación intuitiva es comer todo lo que yo quiera. Y como si se me antoja, yo voy a comer de absolutamente todo lo que se me antoje. Que creo que es algo que puede pasar con la alimentación. Y entonces me empecé a alimentar como súper mal y comía un montón, pero como que era así de que pues no importa, o sea, como mi peso no importa. Siento que lo llevé al otro extremo y subí un montón de peso.
pero también me sentía súper mal. O sea, sí sé que me afectó como también en mi autoestima, pues subir de peso, porque aunque estaba tratando de que no fuera como el foco, me llevé como a lo más que he pesado yo en mi vida y como al otro extremo. Ya después que regresé a México también hasta tenía como mucha resistencia a los comentarios que recibía como de parte de mi familia, o sea, como que estaba muy cerrada a que me dijeran de que, ay, pues no sé, como trata de comer tal cosa. O sea que ahorita sí es algo que también ya no quiero, güey, ¿sabes? O sea, como que ya no quiero que la gente o que mi familia esté juzgando qué como, pero como que en ese tiempo yo estaba como muy molesta en general y estaba como muy a la defensiva. También como que dejé de hacer ejercicio, o sea, como que lo llevé al otro nivel, como a la otra balanza de no obsesionarte, pero también como que ya que te valga madres y como comer un chorro de frituras todo el tiempo y así. Entonces como que la verdad es que cuando subí mucho de peso, sí me empecé a sentir mal como conmigo, con mi persona, a pesar de que había escuchado que el peso no debería definir cómo te sientes y cómo te ves. Y entonces como que dije, ok, quiero... Sí me gustaba mucho todo lo que había aplicado y lo que había aprendido cuando viví fuera, pero dije como que quiero que todo sea como más integral y como quiero aprender más, pero quiero estar bien, quiero estar sana, quiero sentirme bien de mi estómago, quiero hacer las cosas desde el amor porque me quiero cuidar, porque quiero sentirme bien, porque quiero estar sana. Y como que volví a ponerle enfoque a eso, o sea, como que puse mucho enfoque y mucho de mi energía a sanar la alimentación, a sanar la relación con mi cuerpo, a través también como de terapia, escuchando podcasts, leyendo libros, aprendí sobre Ayurveda, que es como una sabiduría de la India que te habla de los alimentos y de los elementos y como de, de cómo la alimentación te ayuda a sanarte, a estar bien, pero también cómo cada cuerpo es diferente y que cada cuerpo necesita cosas distintas, que es como a lo que te lleva la alimentación intuitiva, o sea, como un alimento que a ti te cae muy bien, puede que a otra persona le caiga mal, ¿sabes? Entonces como creo que es muy importante tú el conocer y probar y ver qué cosas te funcionan y qué cosas no te funcionan. Sí, o sea, estuve en general aprendiendo, tratando de sanar como esta parte, de ver de dónde venía, de cambiar mucho la perspectiva de me voy a alimentar lo mejor que pueda por amor a mí misma y porque me merezco sentirme bien y estar saludable. Y entonces como que empecé a hacer cambios, entonces como que ya, como que dije, ok, quiero cambiar las cosas, les digo que aprendí muchísimo y como que escuché muchas cosas, creo que es algo que yo hago cuando quiero como trabajar algún tema, es como investigar y como escuchar diferentes perspectivas, pero también como ser como muy intuitiva y ver qué cosas sí me gustan de lo que dicen, qué cosas como que no hacen tanto clic conmigo misma. Creo que es algo que recomiendo al momento de sanar. Pues sí, les digo que también lo hablé en terapia, luego también hablaba como de estos temas con mis amigas, ver que es algo que en general a las mujeres nos afecta y como que no debería de, no sé, no debería de llevar como tanta de nuestra energía y cómo nos vemos y no sé, como tanto rechazo a cómo nos vemos cuando nuestro cuerpo hace tantas cosas maravillosas por nosotros y nuestro cuerpo merece sentirse bien y merece ser validado por nosotras mismas, nosotros mismos y, ¿sabes? O sea, como que
Creo que todos nos merecemos eso, o sea, merecemos sentirnos suficientes con el cuerpo que tenemos y amar nuestro cuerpo como se ve tal y como está. Y hacer las cosas por amor y por estar bien. No sé si quiero hablar como que tanto del tema del peso, porque cuando estuve investigando de esto también vi como muchos videos de cómo bajar de peso con amor, que siento que caen un poco en lo mismo, o sea, como en que el objetivo sea bajar de peso. Pero yo después, bueno, al menos lo que me pasó a mí y como lo que escuché en algunos videos es que luego cuando ya sueltas como tanto esa obsesión por bajar de peso, eventualmente terminas bajando de peso. Mm, yo, pues sí bajé de peso después. Hice cambios, estuve leyendo de Ayurveda y como que hay test, como que hay ciertos, por así decirlo, arquetipos, como de tipos desde cuerpo y como ciertas alimentaciones que se te recomiendan. Y, y ya también como haciendo introspección, como que me di cuenta, en general tenía mucho malestar estomacal, como problemas digestivos. Me di cuenta de que se me hacía difícil procesar la carne. Entonces, pues yo ya no como casi carne roja sobre todo, creo que es lo que a mí más me hacía daño. Y no le estoy diciendo esto como de que, ay, todos dejan de comer carne, más bien es como, checa qué cosas te funcionan a ti, o sea, eso es como lo más importante, o sea, como checa qué alimentos te funcionan a ti, qué alimentos te hacen sentir bien, qué alimentos te hacen tener energía, qué alimentos tu cuerpo digiere con facilidad. Ese es el mensaje que quiero dar. Creo que es un camino que tenemos que desaprender muchas cosas que aprendimos, que tenemos que sanar y volver a conectar con esa parte intuitiva, que no sé cuántas veces lo he dicho en este podcast, ¿verdad? Que creo que venimos con esto, o sea, que nosotros venimos con esa sabiduría respecto a cómo alimentarnos, entonces desaprender, eh, sanar, o sea, por ejemplo, si puedes tomar terapia para ver qué cosas te duelen o pues como para reconciliarte con tu cuerpo, no sé, hacer meditación, también como que estuve haciendo meditación al respecto, estuve aprendiendo cómo me siento después de comer ciertos alimentos o como aprender a conectar con los niveles de saciedad. Es todo un proceso. La verdad es que espero que como sociedad podamos sanar como esa parte de la alimentación y de la relación con nuestro cuerpo para que los niños aprendan cosas distintas, ¿no? Y como que las niñas no crezcan tan traumadas con esto, o bueno, en realidad que no crezcan traumadas con eso, o sea, como que hay tantas cosas tan importantes y como tantas cosas que aprender en la infancia, como para que se lleve tanto el tema del peso y de la comida y así, ¿no? Creo que es todo lo que quería decir respecto al tema. Les voy a dejar algunas recomendaciones de podcast que escuché. Hay algunas cosas con las que coincido mucho y otras que no tanto, pero creo que en esa información que quiero compartir y dejarles, aprendí y tomé ciertas cosas. Entonces, los podcasts. También recuerdo que en ese proceso leí un libro de Deepak Chopra, pero no recuerdo muy bien cuál es y lo estuve buscando. Pero si lo encuentro también lo voy a dejar. Y
pues nada, de verdad espero que puedan mejorar su relación consigo mismos, consigo mismas, con su cuerpo, con los alimentos, que de alguna manera esa información les haya ayudado en algo y pues que mejoremos nuestra relación con, con nosotros mismos, con nuestro físico y que hagamos cambios para nuestro bienestar y para nuestra felicidad y nuestra salud, por el amor que nos merecemos, porque nos merecemos sentirnos sanos y estar bien y estar tranquilos con cómo nos vemos. Y bueno, creo que es todo. Muchas gracias si llegaste hasta esta parte del video. Mi nombre es Montserrat Hernández. Hago contenido para este proyecto que se llama Educación Consciente y muchas gracias. Bye bye.